La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas católicos y evangélicos. También queremos hacer llegar nuestros saludos a todos nuestros hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa y del África, que en estos momentos, por medio del YouTube, por medio del Facebook y otros medios de comunicación, nos están viendo en vivo y en directo. Les saludamos a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Lo dijo el apóstol Pedro, el verdadero siervo de Dios. Mis amados hermanos, así empezamos el programa de la Voz de la Reforma, un programa de exhortación, un programa de reprensión y un programa de amonestación para todos los líderes religiosos de la cristiandad que existen hoy en día, que han llevado al pueblo hacia el abismo, hacia la destrucción, a la no salvación de los cristianos, es decir, han llevado a la apostasía generalizada del cristianismo. Es obra de ellos la división del cristianismo. Ellos, a través, como siervos de Satanás, han dividido el cristianismo en un sinnúmero de sectas religiosas con diferentes doctrinas, con diferentes creencias, diferentes maneras de pensar, cuando la iglesia primitiva solo había un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, una sola doctrina. Sin embargo,
hoy en día, con los pastores de ahora, están miles de iglesias, miles de pastores con diferentes doctrinas, diferentes maneras de bautizar, doctrinas verdaderamente sorprendentes, absurdas, totalmente contrarias a la palabra de Dios. Verdaderamente es sorprendente el tiempo en el cual estamos viviendo. Con esto se demuestra que el fin ya llega. Cristo ya viene. Pero los cristianos no quieren que venga Cristo. Cristo viene a poner fin a la manera de vida, a la forma de vida de nuestra era y iniciar una nueva era de vida sin enfermedades, sin dolores, sin ladrones, sin drogadictos, sin policías, sin médicos, porque ahí no hay nadie que va a estar enfermo. Sin ladrones, porque ahí no va a haber nada que se pueda robar, Señor. Y esto nos ha ofrecido el Señor. Y vamos a vivir no en forma espiritual, no de una manera de espíritu, como han enseñado los pastores falsos. Vamos a vivir en carne, en sangre y hueso, transformados. Por eso cuando Cristo venga, dice bien claro la palabra del Señor, este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. No es que ya somos unos seres espirituales que no nos ven, no, sino que lo corruptible se viste de incorrupción, así como resucitó Cristo. Así de la misma manera, lo damos lectura para que usted vea en el libro de Corintios, me parece que en el capítulo 15, 1 Corintios, 50 y tantos, lo menciona la Biblia. Lo damos lectura para que usted conozca, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Amén. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. Se vista de inmortalidad. No hay cambio. Simplemente de mortal a inmortalidad. De corruptible a incorruptible. Ese es el cambio, ese es el nuevo gobierno que Dios nos ofrece. Y la Biblia dice en Daniel, y llegó el tiempo, gloria a Dios, y ese tiempo ya llegó, en donde recibirán los santos del Altísimo el reino, y reinarán para siempre, por los siglos de los siglos. Eso lo menciona la palabra de Dios en el libro de Daniel. Si lo tenemos, lo damos lectura. De lo contrario, vamos a... estamos viendo, mi apreciado hermano, el asunto del diezmo. No hemos terminado todavía el asunto del diezmo. Hemos estudiado perfectamente que la Biblia prohíbe, esta Biblia prohíbe creer en el Señor pastor. ¿Por qué decimos que la Biblia prohíbe creer en el Señor pastor? Por varias razones. ¿Y qué verdad tuvo? Verdaderamente fue acertada. Porque miren cómo han terminado los pastores ahora. Cientos de iglesias, muchas formas de bautismo, muchos pastores falsos. ¿Cómo han terminado? Con rock, con perreo, con cumbia, con guayno, con salsa. Gracias a Dios que el apóstol Pablo no los puso dentro de la relación de aquellos que el pueblo de Dios debe de confiar y que debe de poner sus fundamentos sobre la enseñanza de los pastores.
Más al contrario, en el libro de los Efesios capítulo 2, verso 20, hemos encontrado que dice que la iglesia tiene que estar forzosamente bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y hay dos nomás, y de los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Por lo tanto, no aparece, brilla por su ausencia la palabra pastor. Eso significa que no debemos de estar fundamentados ni tener la enseñanza de los señores pastores. Ellos sabían el futuro desde el principio. Por lo tanto, mis amados hermanos, qué acertada declaraciones del apóstol Pablo. Hoy estuviéramos totalmente perdidos por causa de estos señores pastores. Por esa razón, los pastores no son nada, Señor, en el cristianismo. Ya no son nada. La Biblia lo dice. Y cada vez que los pastores llevaban a la apostasía al pueblo, Jesucristo levantaba siervos suyos para realizar grandes reformas. ¿Y enviaba pastores? No. Vamos a ver lo que dice en capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 34, donde nos dice bien claro que, a ver, los damos lectura, gloria al Señor. Amén. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Amén. Muy bien, entonces vemos nosotros que Jesucristo, cada vez que los pastores hacían este trabajo, este mal trabajo, iba a enviar profetas, sabios, escribas. No iba a enviar pastores. No está la palabra pastor ni en la relación de Pablo de Efesios 2:20, ni en la relación de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 23:34. Por lo tanto, el pastor no es el siervo de Dios para ahora. Por eso han hecho lo que han querido. Por eso hay pintura, hay rock, hay perreo, hay salsa, hay pastoras con pantalón, pintadas con alhajas, con collares, ¿no? Han enseñado el diezmo, han enseñado el rapto, han enseñado unas tremendas falsedades. El 100% de su enseñanza de nuestros hermanos evangélicos es totalmente mal. Entonces llegamos a la conclusión, ¿serán siervos de Dios estos personajes que aparecen en las diferentes congregaciones con el nombre de pastor? ¿Son de Dios estos hombres? ¿No serán del diablo? Por supuesto que son del diablo. ¿Cómo se demuestra? Por las cosas que estamos viendo. No estamos nosotros inventándonos absolutamente nada. Estamos diciendo la verdad. No estamos criticando. No estamos juzgando. Estamos diciendo la verdad. En una oportunidad, el Dios de amor, el Rey de los cielos, el que nos enseñó a amarnos, el que nos enseñó a perdonarnos, un día les dijo a los líderes judíos lo siguiente. Según el libro de Juan capítulo 8, verso 43, Amén. ¿Qué es lo que nos dice 43, 44? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén.
Qué raro, los judíos. ¿Cómo vamos a ser nosotros del diablo? Le dijeron a Jesús. El diablo eres tú. Del diablo eres tú. Nosotros no. ¿Acaso no cantamos? ¿Acaso no llevamos nuestra Biblia en la mano? ¿Acaso no oramos? ¿Acaso no ayunamos? ¿Acaso no hablamos de salvación, de amor, de paz? Es que eso no es garantía, mi apreciado hermano. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo, el que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él dijo que los judíos, que a pesar de que cargaban la Biblia, que a pesar de que cantaban y oraban, el problema estaba en la doctrina que ellos enseñaron. Es por eso que le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde un principio. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿estaba criticando Jesús? ¿Estaba juzgando Jesús? ¿O estaba diciendo la verdad? En el caso de los judíos, estaba diciendo la verdad. Igual también ahora. No estamos criticando, no estamos juzgando, estamos diciendo la verdad. Tanta verdad hay en lo que decimos que hasta nuestros ojos lo pueden ver y nuestros oídos lo pueden escuchar, salvo que nos hagamos de los ojos de los oídos sordos y de los ojos ciegos, salvo que nos hagamos así. Martín Lutero dijo otra verdad. Dijo que el que está sentado en Roma es el propio Satanás. Y es verdad, no es juzgar. Y ahora Satanás, o me refiero el Papa, está desesperadamente buscando la manera de conseguir y ponerse como rey en todo el planeta. Los falsos pastores, reverendos, superintendentes, esperan la llegada de un anticristo. Que ya va a venir un anticristo, que ya va a venir un anticristo. ¿Qué será la ONU? ¿Qué será un robot? ¿Qué será un esto? ¿Por qué engañas, Señor? No conoces profecía, qué bárbaro. Me sorprende de vosotros los pastores. Me sorprende verdaderamente. No son de Dios, pues son del diablo. El anticristo ya está acá. El anticristo hace siglos atrás ya vino y está aquí y está sentado en Roma. Se llama el Papa. Él es el anticristo. Y dicen ellos de que ellos son la verdadera iglesia. ¿De dónde salen los mormones? De la católica. ¿De dónde salen los adventistas? De la católica. ¿De dónde salen los testigos de Jehová? De la católica. ¿De dónde salen los metodistas? De la católica. Los bautistas de la católica. Todos salen de la católica. Ese es su argumento. ¿Y la iglesia católica de dónde salieron? Eso sí nos responden. Salieron de la iglesia apostólica. Se salieron. La iglesia católica no es el nombre que han tenido la iglesia de los apóstoles, o sea, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nunca se llamó Iglesia Católica Romana. La iglesia católica es una secta que sale de la iglesia local de Roma. En Roma se extendió el evangelio con los apóstoles, llegó a Tesalónica, a Corintios, a Éfeso, a Esmirna, a diferentes lugares, y también llegó al Imperio Romano, cuya capital, Roma. Y en Roma se establecieron más de 1, 2 o 3 o 4 iglesias sucursales de la iglesia apostólica. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia de Roma, cuya sede principal estaba en Jerusalén, un día nace la idea de los romanos, de la iglesia romana, me refiero de la capital romana del imperio, la idea de que si nosotros somos el imperio mundial, a nivel mundial somos
imperio y gobernamos al mundo? ¿Por qué no podemos gobernar al mundo en el asunto político, religioso? Entonces surgió la idea de crear una iglesia y se separaron de la iglesia apostólica. Ellos fueron los primeros en separarse de la iglesia apostólica. Esas ideas ya venían desde los años 300 en adelante. En el año 333, 335, Señor, se saca un decreto mediante Constantino para que se crea la Iglesia Católica Romana y que el obispo de Roma, o sea, el pastor de Roma, debería ser la cabeza de todas las iglesias a nivel mundial, así, a la fuerza. Pero habían 3 obispos que defendían la verdad y no aceptaban eso. Entonces hubo problemas y no se podía tomar cargo hasta el año 538, cuando Belisario, tomando militares y agarrando al papa, al obispo llamado Virgilio, entraron a Roma a la fuerza, a la vía militar, y le dieron posición de cargo a Virgilio como el primer papa de la Iglesia Católica, y su nombre, Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso no es el nombre de la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica no tuvo ningún nombre. No pusieron ellos un nombre determinado. Pero esta se llama Iglesia Católica Romana. La verdadera iglesia sale de Jerusalén, la falsa sale de Roma. Así que la primera iglesia separatista, Señor, es la Iglesia Católica Romana. ¿Quiénes están en las cárceles más? Católicos. ¿Puede ser esto la iglesia de Dios? ¿Quiénes cometen más asesinatos y quiénes son ladrones? ¿Acaso no es la Iglesia Católica Romana? ¿Miembros de la Iglesia Católica Romana? Quizás de otras congregaciones también pueden haber, pero en menor cuantía. Pero la mayoría son católicos. Violadores en las cárceles. ¿De qué iglesia eres? Católica. Asesinatos. ¿De qué iglesia eres? Católico. Si se saca una encuesta, casi el 90% católicos. ¿Puede ser esto la iglesia de Dios? ¿Puede ser esta iglesia que mató a miles de cristianos en la Edad Media porque no se sujetaba a las normas, a las dogmas, a sus doctrinas de la Iglesia Católica Romana? ¿Acaso eso puede ser la iglesia de Dios, que inventó instrumentos de tortura para matar a todo aquel que se le oponía? Ahora se ha vuelto mansito, ahora no mata ni una mosca, pero lo vas a ver, mi apreciado hermano, lo que te digo, dentro de poco le vas a ver nuevamente a la Iglesia Católica Romana igual que la Edad Media. Eso está buscando el apoyo del poder civil de todos los gobiernos del mundo, que le apoyen y que le pongan como el presidente mundial. Ese es el anticristo. El anticristo es el Papa, en donde se han unido las iglesias católicas. Ya te hemos pasado un montón de veces. Señor, recién estás tomando conciencia de las enseñanzas que te estamos dando. Vamos a tener que volver a repetir todas esas cosas, mi apreciado hermano. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando con más del estudio del diezmo, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Estamos retornándonos, vamos al corte. Mis apreciados hermanos evangélicos, tiene que quedar bien claro este asunto del diezmo en todos sus extremos, para que usted, mi apreciado hermano, en un determinado momento decidas por el sí o por el no. Que si aceptas lo que dice la Biblia y los apóstoles, o lo rechazas
lo que dice la Biblia y los apóstoles y aceptas a este Señor raro que existe en la tierra y que se llama pastor. La Biblia nos enseña a no creer en el pastor. Es increíble. La Biblia nos enseña a no creer en el pastor. Por lo tanto, hasta podemos decir que es un pecado para ahora, para el tiempo en que vivimos, creer en el pastor. Porque si tú crees en el pastor, estás rechazando a la creencia de los apóstoles. Estás rechazando a Jesucristo. Estás rechazando a la Biblia. Estás aceptando al pastor. Estás aceptando al diablo que está detrás del pastor. Eso es lo que está ocurriendo, mi apreciado hermano. Ojalá que Dios te ilumine y te puedas dar cuenta a tiempo antes de que el tiempo de gracia termine y ya no haya oportunidad para ninguno de ustedes. Mis amados hermanos, vuelvo a repetir, la Biblia nos enseña a no creer en los pastores. Motivo, porque los pastores en el tiempo futuro de ellos, a la muerte de ellos, iban a meter cosas que ellos nunca enseñaron. Y cada vez que pasaba el tiempo hasta llegar a nosotros, pues hemos llegado como estamos, mi apreciado hermano. Ya no hay necesidad de mencionártelo, porque tú mismo lo estás viendo. Hay discotecas cristianas, hay iglesia de los borrachos, hay iglesia de las prostitutas, hay iglesia de los nudistas, hay iglesia, Señor, para todos los gustos. ¿Quieres ser un borracho empedernido, un drogadicto por ahí? Católico. ¿Quieres estar violando a las señoritas? Católico. ¿Quieres estar en la cárcel? Católico. No estamos diciendo mentira. El 100% o el 90% que sean de presos en la cárcel son católicos. ¿Cómo podemos decir que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios? Así es la Iglesia de Dios, mi amado hermano. ¿Podemos concebir esa idea que así sea la Iglesia de Dios? Traficantes, corruptos, desde el gobierno, todos son católicos. Hay mucha corrupción y son católicos. Jueces corruptos, católicos. Militares corruptos, católicos. Congresistas corruptos, católicos. En fin, ¿cómo podemos pensar que una iglesia de esa naturaleza, de un comportamiento de los miembros así, sea considerado como la única iglesia verdadera? Por favor, la iglesia verdadera, eso es porque no saben la parte profética de la Biblia. La iglesia verdadera recién aparece, recién se está formando, recién se está haciendo un llamado. Salid de ella, pueblo mío. Tienen que salir para formar el último pueblo final, el remanente final. Mi apreciado hermano, ¿quién es en realidad los pastores? ¿Quiénes son estos personajes que están en nuestra sociedad y se dicen pastores? En todas las iglesias o sectas religiosas encontramos a estos personajes llamados pastores. Raro es estos personajes. ¿Por qué los pastores tienen enseñanzas diferentes? ¿Quién les enseñó enseñanzas diferentes?
Pablo dijo, si alguien os predica otro evangelio que nosotros los apóstoles no hemos predicado, el tal sea maldito. Por lo tanto, el pastor está predicando un evangelio diferente al que enseñó Pablo, los apóstoles. Por lo tanto, son malditos. Y malditos los que escuchan la palabra, y malditos los que creen en esa palabra falsa del diablo, no de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero sus salidas son de muerte. Acuérdate ese versículo del libro de Proverbios. ¿Por qué el cristianismo del tiempo del fin está dividido en diferentes sectas religiosas? ¿Obra de quién es esto? ¿Quién dividió al cristianismo? El diablo, por supuesto. Pero ¿a través de quién los dividió? A través de los pastores, de los reverendos, de los superintendentes, de los élderes. Dividieron la iglesia. No se les interesó. Ya hemos estudiado eso. Todo eso te hemos enseñado. También te hemos enseñado, mi apreciado hermano, que la iglesia apostólica primitiva no creían en los pastores. La iglesia primitiva que recién empezaba no tenían confianza en los pastores. Ellos más creían en los apóstoles. Ellos querían escuchar la prédica de la boca de los apóstoles y no tanto de los pastores, porque los pastores añaden, los pastores aumentan, los pastores quitan, los pastores modifican, los pastores tuercen, los pastores crean otras doctrinas de su propia mente, no lo que está escrito. Por eso estamos ahora así como estamos. ¿Por qué tenemos que creer a los apóstoles y no a los pastores? Porque fueron los apóstoles, que Dios escogió. Nuestro Señor Jesucristo los escogió a ellos, a los 12 apóstoles. No habían pastores, 12 apóstoles los escogió. Y los mandó a predicar y a enseñar a todos los conversos la enseñanza que Cristo les enseñó a ellos. Esa parte quisiera que lo demos lectura. La parte en donde Jesús les dijo a los apóstoles a enseñar lo que Jesucristo les enseñó. Por lo tanto, la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. La enseñanza de los pastores no es la enseñanza de Cristo. Eso es otro evangelio. Es un evangelio diabólico y satánico. Creer en los apóstoles es creer en Cristo. Y creer en Cristo es salvarse. Su sangre te limpia de todo pecado. Si no tienes la doctrina de Cristo, ningún verso que hable que la muerte de Cristo te salve te hace efecto a ti, porque no estás creyendo en Cristo, estás creyendo en el diablo, aunque a tú te parece que estás creyendo en Cristo. Ese es el engaño de Satanás para ahora. Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo capítulo 28, qué es lo que nos dice. Gloria al Señor. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, ahí está. Enseñen a los nuevos conversos todo lo que a ustedes les parece, ustedes quieran. No, enseñen todo lo que yo les enseñé a ustedes. Ustedes van a ser unos meros repetidores de lo que yo les enseñé. Y los pastores deberían de haber sido unos meros repetidores de que los apóstoles enseñaron.
pero no ocurrió así. Por eso estamos en apostasía. Por eso urge un cambio. Por eso urge una reforma, como la de Lutero, la de Wesley, la de Jerónimo, la de los valdenses, los albigenses, los hugonotes. Es hora de levantarnos del sueño, mi apreciado hermano, y poner las cosas en orden, y poner las cosas como deben de ser, y formar la iglesia verdadera, sin pintura, sin diezmo, sin pastoras, sin maquillajes, sin doctrinas de los pastores. Todo eso debemos echarlo y botarlo a la basura. Toda enseñanza de los señores pastores. ¿Por qué más tendríamos que creer en la enseñanza de los apóstoles y no de los pastores? Primero, uno hemos visto, porque Cristo mismo les llamó. Dos, hemos visto, porque Cristo les dijo que enseñen todo lo que Jesucristo les enseñó, y que no es eso la enseñanza de los pastores. También porque los apóstoles vivieron juntos con Cristo, caminaron juntos con Cristo, fueron enseñados directamente por Cristo. Los pastores, no. En ningún caso los pastores. Todavía no existían los pastores. Es como decir que no se debe guardar el sábado, porque el sábado es para los judíos. El sábado estaba 2600 años antes que los judíos. Y aún antes que entre el pecado en la tierra, ya estaba el sábado. Adán y Eva fueron los primeros en guardar el primer sábado. El sexto día fueron creados y guardaron el séptimo día, y Dios reposó y lo bendijo y lo santificó a ese día séptimo, mis amados hermanos. Por eso, por ahí dicen, están judaizando cuando hablamos de guardar el sábado. Están judaizando. No, porque el sábado existió 2600 años antes que los judíos. Los que están judaizando más bien son ellos, porque ellos están pidiendo el diezmo. El diezmo es para los judíos, y solo para los judíos, y solo para los sacerdotes de la tribu de Judá. ¿Quién está judaizando? ¿Los guardadores del sábado, que lo guardaron antes que exista el pueblo judío? ¿O los que piden el diezmo que existió después que existió el pueblo judío? Ellos son los que están judaizando. Los que piden el diezmo están judaizando, porque el diezmo no era para que se solicite a los gentiles, sino a los judíos netamente. Y ninguno son judíos, todos son gentiles. Mis amados hermanos, de la misma manera los alimentos. Hay personas que están judaizando, haciendo, no comas esto, no comas aquello, solo come esto, solo come la hierba, solo come, etcétera, etcétera, etcétera. Mi apreciado hermano, esas sectas religiosas sí están judaizando, porque esos son doctrinas de la ley de Moisés que Moisés les dio al pueblo judío y no a los gentiles. Mis amados hermanos, también el día de ayer hemos visto que los apóstoles les amonestó, les exhortó, les reprendió a todos los cristianos que no quieran trabajar, y entre ellos a los pastores, incluyendo a los pastores, a todos los líderes religiosos que no quieren trabajar. Y les dijo que el que no trabaja, que no coma.
Y lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, y ahora sí vamos a dar lectura. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8, verso 9, y verso 8, verso 10 y verso 12. Anota, mi apreciado hermano, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 8, 10, 12. El día de ayer lo hemos dado ya, pero ahora lo vamos a repetir para agarrar la hilación y continuar con el estudio. ¿Qué es lo que nos dice? Hemos dicho que los apóstoles reprenden a los que no quieren trabajar, tanto a los creyentes como a los pastores, a los dirigentes, a los líderes, porque la reprensión es para todos. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahí está, ni comimos de balde. O sea, a ellos no le dieron un plato de comida sin que ellos pagaran. Por eso es que ellos exigen que todos los pastores les sigan su ejemplo de ellos. Pero estos pastores no quieren seguir su ejemplo. Más al contrario, en lugar de pagar, cobran, piden. Y según mi versión dice, nunca recibimos comida sin pagar. Nunca. Por ello, al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tenga que pagar nada y para que lo reciban gratis el Evangelio. Hemos trabajado día y noche para que nosotros podamos solventar nuestros gastos de la prédica del Evangelio, de sus familiares, de su familia y el apoyo a los necesitados, para que ustedes no paguen nada. Ahí está. Y eso se refiere al diezmo. Ustedes no paguen nada. Pero el pastor cobre el diezmo al necesitado, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. A él no le interesa que sea lo que sea, sean pobres, sean ricos, no le interesa. El 10% tiene que entrar a su bolsillo, sí o sí. Señor, por eso se va a realizar una reforma. Por eso es que ya el mundo está despertando, la hermandad ya está despertando, los diezmos ya se están reduciendo. Estadísticamente los diezmos ya están al 50%, a la mitad, y de ahí van a ir bajando. Eso significa que nuestros televidentes están entendiendo lo que la Biblia dice, que no se debe pagar el diezmo porque está anulado por nuestro Señor Jesucristo el año 31, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Verso 10, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí lo tienes. El 10 dice, cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiere trabajar, sea pastor o sea cualquier hermano, tampoco tiene derecho a comer. Así que el señor pastor no tiene derecho a comer, mi apreciado hermano. ¿Por qué lo han mal acostumbrado a este señor? Le han mal acostumbrado a ser holgazán, a no ser trabajador, a llenarse la panza, a querer crecerse la panza, más de lo que le crece la panza, ¿no? Casualmente, ¿por qué? Porque nunca le enseñaron a trabajar, a buscar su vida y llevar el Evangelio totalmente gratis, como Dios, como Cristo ordenó a sus discípulos para todo el nuevo pacto. Y ahorita estamos en el nuevo pacto. En la reforma no se pide
ni un sol, Señor, de diezmo, porque ahí no existe el diezmo. Nos vamos al versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Gloria al Señor. Amén. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahí está. A los tales ordenamos y exigimos por nuestro Señor Jesucristo que coman su propio pan. ¿Estás escuchando, señor pastor? No te hagas el loco. Aquí me estoy dirigiendo. Para que puedas comer tu propio pan con el sudor de tu rostro, trabaja. Eso te ordena los apóstoles. No te ordeno yo, te ordena los apóstoles. Y lo que te ordena los apóstoles, te ordena Cristo. Y lo que te ordena Cristo, te ordena el Padre. Y si no lo haces, no crees en nadie, pues. Simulas nada más. Según mi versión, el verso 12 dice, a estos los llamamos la atención, así como te estamos llamando la atención desde acá, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Que dejen de estar pidiendo el diezmo a los demás, que dejen de estar molestando a los demás, que dejen de estar controlando que si dan o no dan el diezmo, que dejen de hacer eso. Eso es lo que está diciendo a los demás. No estén molestando a los demás, pidiéndoles el diezmo, pidiéndoles plata, pidiéndoles dinero. Ya no hay plata, ya no tengo. Trabaja, Señor, trabaja. ¿Quieres ganarte el cielo? ¿Quieres ganarte entrar a la vida eterna? Aunque ya ustedes están condenados. Ya están condenados según Romanos 3:2 o 2:3. Ya están condenados, mi apreciado hermano. Es lamentable decirles, pero eso es la verdad. En su debido momento se ha de cumplir y que ustedes ya lo saben de antemano, ya les estamos comunicando anticipadamente. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo que el apóstol Pablo les amonestó, les exhortó, les reprendió a todas personas, a todos los hermanos, incluyendo a los pastores, incluyendo a los todos dirigentes de la iglesia, que no querían trabajar, que deben de trabajar, y si no van a trabajar, entonces no deben de comer, y que nadie de la iglesia debe de darle ni siquiera un plato de comida, para enseñarles a que trabajen. Y hemos leído en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, versículo 10, versículo 12. Ahora vamos a dar, si hubiera en alguna otra versión, el versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice? Solo el 12 nomás ya. Ahora nos vamos solo al 12. ¿Qué es lo que nos dice? El versículo 12 en otra versión si lo hubiera. Gloria al Señor. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ahí están. ¿Estás escuchando, señor pastor? Esto es más para los pastores. El verso 12 dice, en mi versión, de parte de Jesucristo, el Señor, les instamos y exhortamos a que trabajen. ¿Es malo exhortar? ¿Para qué es la Biblia? ¿Qué dice Primera de Timoteo? Le dice a Timoteo, has crecido tú en las enseñanzas de las Escrituras, porque las Escrituras es útil. A ver, le damos lectura, ¿qué es lo que dice? Gloria al Señor. ¿Para qué es útil? ¿Para apañar? ¿Para no decir la verdad?
para, si uno dice la verdad, para que nos digan que están juzgando. A ver, ¿para qué es útil? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Según Timoteo 3, 15, 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Muy bien, y útil para enseñar, como lo que estamos haciendo, para exhortar, Amén, como la que estamos haciendo, para corregir, como la que estamos haciendo, para enseñar. Señor, yo te voy a traer todas las interpretaciones de cada palabra de esas, lo que significa. Así que no te confundas. Si tienes esos pensamientos, tú no sirves para hacer una reforma. Tú no sirves para ser un hombre capaz de conducir, Señor, una obra más grande que ir y sentarte en una banca, calentar la banca. Nada más para eso sirves. A ver, ¿quién nos dice en otra versión, gloria al Señor? Según Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahí está. Y lo que estamos enseñando es directamente lo que la Biblia dice. Amén. Es para enseñarles lo que está correcto. Y todo lo que de aquí sale, de la voz de la Reforma, por este bendito canal 47, Señor, prácticamente viene de arriba, viene del cielo, para que ustedes se corrijan sus falsas doctrinas, sus falsas creencias. Dice en otra versión, a estos les mando yo, porque decir a esto le manda Jesucristo en la otra versión, y decir ahora a esto lo mando yo, no quiere decir que se está contradiciendo. Ya les he dicho, creer en los apóstoles es creer en Jesucristo, creer en Jesucristo es creer en los apóstoles, no creer en los apóstoles es no creer en Cristo, y al revés. Por eso aquí dice, a esto les mando yo, por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen y que ganen la vida en vez de estar molestando, pidiendo el diezmo a la gente. Esto es lo que te dice, señor pastor. Haz caso a lo que dice la Biblia. En otra versión, si hubiera, le damos lectura, gloria al Señor. Nosotros les ordenamos a tales personas, exhortándolos en el Señor Jesús, que se dispongan a trabajar para pagar su sustento. Amén. Ahí está. Porque nadie le va a dar, el evangelio es gratis. Estos son los que están haciendo negocio. La Biblia dice que es gratis. Amén. En mi versión, versículo 12 de Tesalonicenses segunda, dice así: de parte de Jesucristo el Señor, les instamos y les exhortamos a que trabajen y coman su propio pan. Aquí está la palabra exhortar, aquí está la palabra reprender. A que trabajen con su propio y coman su propio pan sin perturbar a nadie, sin molestar a nadie, sin estar que ese peso que se llevan los hermanos en sus lomos de dar el diezmo mensualmente, el 10%, ¿hasta dónde se atreven estos señores pastores? Donde le dicen que si no das el diezmo, no te vas a salvar. Primero es el diezmo. Yo te he mostrado acá el libro de las iglesias pentecostales. Primero es el diezmo. Primero paga tu diezmo, después pagas tu luz, después pagas tu agua, después pagas todo esto, y lo que te sobra ya es para qué, para tus necesidades. Primero es el diezmo. Mentira, 1000 veces mentira. Ese es el trabajo del diablo que está haciendo con los señores pastores ahora.
Aquí, en estos versículos de 2 de Tesalonicenses 3, del 8 al 12, encontramos con claridad la exhortación hecha por el verdadero siervo de Dios, diciéndoles que todos deben de trabajar para poder sostenerse, para poder predicar el Evangelio, para sustentar a su familia y para ayudar a los necesitados, miembros y no miembros, en este caso, pastores y dirigentes. ¿Cómo vamos a decirle que solo se refiere para los miembros y los pastores no trabajan? No, señor, él se refiere a todos. Por eso, mi apreciado hermano, y les ordenó con la autoridad que tienen, que es la autoridad de Cristo, los pastores que se dejen de molestar, de perturbar, de pedir, de solicitar, de saquear al pueblo pidiéndoles dinero. Hacer lo contrario a lo explicado es rechazar la enseñanza de la Biblia que está escrito. Por eso está escrito en las Sagradas Escrituras y lo escribió el apóstol Pablo. Hacer lo contrario es estar en contra de Cristo. Hacer lo contrario es estar en contra de los apóstoles. Hacer lo contrario es estar en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios mismo. Hacer lo contrario es estar en contra de Dios. Mientras decimos que creemos en Dios, que creemos en Cristo, sin embargo, lo rechazamos, la palabra de Él. Esto es una estrategia de Satanás, es otra manera de engaño que Satanás, haciéndose creer que crees en Cristo, cuando en realidad, dándoles doctrina de Satanás, no estás creyendo en Cristo. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 7, versículo 8 y versículo 9, como el profeta Ezequiel, amonesta a los pastores también y le dice sus verdades, por orden de Dios. Lo damos lectura al verso 2, gloria al Señor. Amén. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Amén. Ahí está. Hijo del hombre, le dice Dios a Ezequiel, habla contra los pastores. ¿Cómo sabía el apóstol el profeta Ezequiel, que en el futuro ya no iban a haber sacerdotes, sino pastores? Porque en el tiempo de él no habían pastores, habían sacerdotes. Así que no se refiere a ellos, se refiere a los pastores del tiempo del nuevo pacto. Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores. Si Dios está contra ustedes, mis amados hermanos, y a través de nosotros te hacemos llegar eso que Dios no te quiere, eso que Dios has hecho, una tremenda maldad, una tremenda iniquidad con el pobre, con el huérfano, mira lo que te dice. Y diles, pobres de ustedes, pastores, que se apacientan a sí mismos, ¿no deberían de apacentar y dar de comer al rebaño? ¿No deberían ustedes de apacentar y dar de comer al rebaño? ¿No has visto al enfermo de tu comunidad, de tu iglesia? Al necesitado no lo has ayudado. Ellos cuánto todos los meses te dejaban su platita para ti. Y cuando se enfermó, ustedes nunca le ayudaron con argumentos. Por eso aquí dice,
¿no deberían los pastores dar de comer al rebaño? ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo, cuando él iba a ir por tercera vez a visitarles a nuestros hermanos de Corinto, algo parecido a esto le dice, para que ustedes sepan, mi apreciado hermano, que el pastor, en lugar de comer de ellos deben hacer comer a los miembros? ¿Qué es lo que dice Amén. del apóstol Pablo? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 12:14. Ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. Amén. Esto es lo que ocurre en la iglesia. Amén. Que los padres deben juntar dinero por los hijos y no los hijos para los padres. Amén. Yo me voy por tercera vez a ustedes y esta vez tampoco les pediré nada. No les pediré nada. Que me ayuden con pasaje, no les pediré nada. Por eso aquí menciona, ¿no deberían los pastores dar de comer al rebaño? El verso 3. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Cada verso se agrava el asunto del pastor. Cada verso se va a ver más grave el pastor, más problema para el pastor. Más les está diciendo Dios en su cara al pastor, prácticamente. ¿Qué dice? Amén. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Amén. Muy bien, es el versículo 2, ¿verdad? El 3. El 3, ¿qué dice el 3? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Muy bien. El verso 3, según esta versión, dice así, miren. Ustedes se han tomado la leche. Amén. Y hoy día justamente vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Versículos que los pastores agarran para decir que debe de haber diezmo, que sí, esto significa diezmo. Y yo te voy a explicar su verdadera interpretación. Amén. Gloria a Dios. Se agarraron de Corintios. Ahora, el que tiene el rebaño no debe tomar de la leche del rebaño. Pero acá te dice lo contrario. Ustedes se han tomado la leche. Amén. Se han comido la oveja. Amén. La oveja más gorda. Esto es lo que han hecho los pastores. No han cumplido con su misión de pastores. No han curado. No han visto por las necesidades del pueblo. No han visto que algún hermano o hermana podría estar pasando alguna necesidad, algún problema económico, problema de salud. No les interesó. Lo que les interesa fue el diezmo. Eso es lo que les interesó. ¿Qué dice el verso 4? Gloria al Señor. El tercero. El 2 en otra versión. Ezequiel 34:2. Los pastores comen la mejor comida y llevan la ropa más fina, pero dejan que sus rebaños pasen hambre y pasen frío. Amén. Ahí está. Ustedes, los pastores, se visten de la tela más fina. Y eso es verdad. Y se comen las mejores comidas. Y dejan que el rebaño pasen hambre y pasen frío. ¿Para qué fueron puestos entonces? ¿Para extorsionar al pobre hermano? Por eso es necesaria una reforma, Señor. Amén, sí, Señor. Por eso es necesario levantar al pueblo. Amén.
en contra de estos líderes religiosos de ahora, que prácticamente se están comiendo la grosura del pueblo, el alimento que es para sus hijos, la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, se lo están dando a ellos. ¿Pero por qué? Usted, por ignorante, por torpe, por no estudiar, por no analizar. Pero aquí está la voz de la Reforma, Señor. Amén. Para anunciarle la verdad. Amén. Gloria a Dios. Y entonces ustedes sabrán quiénes habían sido estos pastores. Así como los católicos no saben acerca de quién es el Papa. Así, caminando con las justas. No mata ni una mosca. No es porque sea anciano, sino que simula. Dentro de poco le vas a ver persiguiendo y matando a los cristianos y ordenando matar a los cristianos, encarcelándolos. A todos aquellos que se le oponen, utilizando el poder civil de los gobiernos, utilizando a la policía, a la justicia, al poder judicial para ser juzgados y metidos a la cárcel y condenados a muerte. Esto es el papado, y se van a unir las iglesias evangélicas. Acuérdate lo que te digo. Verso 4, ¿qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amén. Ahí está. Ese es el trabajo que has hecho, señor pastor, que en tu cara te lo está diciendo Dios. Pero no se han preocupado por el rebaño. No se han preocupado. Lo que se han preocupado es por el diezmo. Y si hacen campañas es para ganar almas, para tener más diezmo, más ingreso. No has fortalecido a los débiles, ni has atendido a las enfermas. ¿Cuántas enfermas has atendido? ¿A cuántos enfermos les has dado dinero o curado sus remedios? Lo que el médico les receta, le han llevado a la clínica o al hospital para que gasten ustedes de tanto dinero que ellos han dado durante su vida a ustedes. ¿Han hecho eso? ¿Han hecho esa labor social con los miembros de la congregación? Eso es lo que te está reclamando el Señor. No has fortalecido a las débiles. No te has preocupado del rebaño, ni atendido a las enfermas, ni vendaste a las heridas, ni buscaste a la perdida. Al contrario, ustedes las han maltratado con violencia y con dureza. Esto es lo que has hecho, señor pastor. Esto es lo que has hecho. Los has maltratado pidiéndoles el diezmo obligatoriamente cuando el diezmo no existe. ¿Dónde está la orden del diezmo? Demuéstralo a los hermanos. Y ustedes, hermanos, hagan que te demuestren con la Biblia. ¿Dónde dice que el pastor gana un sueldo en la iglesia primitiva, que es la iglesia modelo de todos los tiempos? ¿Dónde dice que el pastor ganaba un sueldo? ¿Dónde dice que los apóstoles pidieron el diezmo a la iglesia? ¿Dónde dice que la iglesia daba el diezmo a los apóstoles? ¿Y en dónde dice que los pastores ganaban un sueldo? Ni los apóstoles ganaron sueldo, peor los pastores. Hoy en día los pastores ganan un sueldo. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde se inventaron eso? De su cabeza, de su mente, de su idea, porque aquí no hay, no existe. Y te vamos a demostrar, si tenemos tiempo hoy día, algo de los versículos que sacan los señores pastores
para demostrar el diezmo cuando en realidad no hay. Ellos están desesperados, tratando de buscar un verso que puedan al menos torcerlo un poco y demostrar que se refiere al diezmo, cuando en realidad no se refiere. Si fue anulado, fue anulado. No puede haber un versículo que diga que sí se da el diezmo. Entonces la Biblia estaría entrando en contradicción, y la Biblia no se contradice, mi apreciado hermano pastor. Lo que pasa es que no entiendes o te haces el loco vivo para pedirles el diezmo, torciendo las escrituras y cometiendo doble pecado. ¿Qué más menciona la Biblia, las escrituras? Verso 7, ¿qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Amén. Por tanto, o sea, ya va a dictaminar su sentencia. Ya va a dictaminar. Porque has hecho esas cosas. Ya lo va a dar su sentencia. Por tanto, pastores, escuchen la palabra de Jehová y se va a cumplir. Verso 10. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Amén. Gloria a Dios. Así está. Ahí está tu sentencia, señor pastor. Ahí está tu sentencia. Esta no es tu sentencia todavía, es parte de tu sentencia. Dios te quita el pastorado. Dios anula el pastorado. Dios te cesa el pastorado. Tú ya no eres pastor de la congregación, pero tú puedes creer que eres pastor, pero delante de Dios ya no lo eres. Igual que los judíos, los sacerdotes seguían haciendo sacrificios, holocaustos, sin saber que ya habían sido cesados por Cristo. Y nada de lo que hacían ellos vale totalmente. Según mi versión, dice así el versículo 10. Así dice Jehová el Señor. Voy a pedir cuenta. En la otra versión dice, estoy en contra de los pastores. Qué bárbaro. Si Dios está en contra de los pastores, ¿por qué es de Dios o por qué es del diablo? Porque son del diablo. ¿Cuántas veces te hemos mencionado? No son de Dios los pastores, son del enemigo de Dios, son del diablo. Hacen lo contrario a lo que dice Dios, son de Satanás, y lo reafirmo y lo contrarreafirmo. No son de Dios, mi apreciado hermano, son del diablo. Cuando Dios dice, yo estoy en contra de los pastores, es porque son del diablo, no es por otra cosa. Así dice Jehová el Señor, voy a pedir cuenta a los pastores. Les reclamaré mis ovejas, quiere decir, los va a quitar. Y esos son los que van a tener que salir de las iglesias. Salid de ellas, pueblo mío. Dios lo va a quitar. Le van a hacer en su corazón retirarse a ese hermano, al otro hermano también, a la hermana, a quien sea. Les reclamaré mis ovejas, les quitaré para que no dispongan más de ellas a su gusto. Arrancaré de sus bocas mis ovejas y no las serán más por comida. Así es, le robaste al pueblo. El pueblo fue tu comida, mi apreciado hermano, y de eso has vivido. Y no solo tú, sino tu esposa y tus hijos y todos, ladrones y salteadores. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando
con los primeros versículos que los pastores quieren demostrar que con eso está el diezmo. Te vamos a dar la verdadera interpretación. Avisa a tus compañeros. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, ha llegado la hora de demostrar la verdadera interpretación de ciertos textos bíblicos que los pastores se agarran para pedir el diezmo al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque estos no estudian, no analizan y se pasan de vivo los señores pastores. Los pastores del tiempo del fin buscan ahora desesperadamente algo que les sustente que los miembros deben de pagar el diezmo y no lo encuentran. ¿Y saben por qué no lo encuentran? Porque no hay, porque ya está anulado. Esa anulación está en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 5, que habla el diezmo para la tribu de Leví, el versículo 12, el versículo 13, donde ya hay el cambio del sacerdocio, donde el nuevo sacerdote ahora es Cristo, ya no hay la tribu de Leví, el versículo 14, y la anulación del diezmo en el versículo 18 y el versículo 19. El diezmo está anulado. Ahora los pastores ya han caminado mucho. Nunca se pidió el diezmo. En la edad primitiva no se pidió diezmo en la iglesia primitiva. Hasta el año de 1800. Miren cuántos años. Y a partir de 1800 y tantos, con la aparición de las primeras sectas religiosas, como los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, y así sucesivamente, hasta ahora siguen apareciendo y siguen buscando algún pretexto, algún versículo que le tomen ellos como sustento para pedir el diezmo. Antes, en el antiguo pacto, había una orden, había una ley dada por Dios, dada por Moisés, para que el diezmo sea para los sacerdotes de la tribu de Leví. Para los pastores del nuevo pacto no hay tal mandamiento, no hay tal orden. Y Cristo anuló el diezmo que era para la tribu de Leví. Y al quedar anulado cesado los sacerdotes de la tribu de Leví, el diezmo también fue anulado mediante otra norma. Y eso está en Hebreos capítulo 7, los versos que te acabo de dar hace un rato. Por lo tanto, al quedar anulado esto, todo verso del Antiguo Testamento que hable acerca del diezmo, no lo puedes tomar tú, mi querido pastor, hoy, porque han sido anulados, porque usted no es judío, porque usted no es de la tribu de Leví, porque usted no quiere compartir con el pobre, con la viuda, con el huérfano, y todo te lo quieres meter al bolsillo. Esa ley del diezmo ya no está en vigencia, que habla en Levíticos, que habla en Deuteronomios, que habla en Malaquías, que habla en Éxodo, que habla en Génesis y en cualquier lugar. Todo está anulado. No existe el diezmo. Y en el Nuevo Testamento tampoco existe el diezmo. No hay la orden, la ley que ordene a los cristianos dar el diezmo para el sueldo del pastor, como lo hubo para los sacerdotes de la tribu de Leví. No lo hay. Y entonces, al no haber, los pastores desesperadamente ahora están buscando versículos que para poder transquiversarlos, torcerlos
y decirlo que ese es el diezmo. Por eso viene la voz de la Reforma, sigue con el diezmo, y ahora les vamos a dar las verdaderas interpretaciones a esos versículos que estos predicadores del diablo han querido demostrarlos y que ustedes han caído dándoles el diezmo, dando tu dinero, dando tu plata. ¿Cuánta plata ya has dado? Súmalo de tantos años y mira la cantidad de dinero que has dado. Los pastores del tiempo del fin creen encontrar en Primera de Corintios capítulo 9, y le agarramos del capítulo 9, versículo 7 al versículo 14, creen encontrar con estos versículos el pastor el sustento para hacer que los miembros de cualquier clase social, así sean pobres, así sean enfermos, sean viudas, sean menesterosos, paguen el diezmo al pastor, porque para que el pastor viva con ese dinero y lucrarse de esta manera de los miembros. Pero la pregunta es, pero Primera de Corintios capítulo 9, verso 7 al verso 14, ¿será verdaderamente un sustento sólido para que los pastores soliciten el diezmo? ¿Será Primera de Corintios 9 del 7 al 14 un sustento sólido para que los miembros del nuevo pacto den el diezmo a los pastores? Con este texto bíblico, el apóstol Pablo está ordenando dar el diezmo. Son preguntas que tienen que ser respondidas. Con este texto bíblico de 1 de Corintios, capítulo 9, del 7 al 14, Pablo está probando a los cristianos dar el diezmo. Con este texto bíblico, el apóstol Pablo se refiere al diezmo. Con este texto bíblico, o este texto bíblico se refiere al diezmo. Aparece por ventura en 1 Corintios 9, del 7 al 14, la palabra diezmo. Aparece. Encuentra usted en su Biblia, lea usted 1 Corintios 9 del 7 al 14 y encuentra usted la palabra diezmo. No hay. Brilla por su ausencia. Eso está solo en la imaginación. Ese es un invento del pastor. Eso es un sueño de los pastores. ¿Cómo sueñan querer encontrar un texto bíblico que le pueda sustentar que es el diezmo? Como en este caso han tomado 1 Corintios 9 del 7 al 14. La voz de la Reforma le va a dar la verdadera interpretación que estos ministros del diablo han torcido la palabra de Dios. 1 Corintios 9 del 7 al 14 es una orden para dar el diezmo. ¿Es una orden eso? Es como la ley del diezmo para los sacerdotes de la tribu de Leví. Esa fue una orden. Esto, 1 Corintios 9 del 7 al 14, es una orden para dar el diezmo. En el nuevo pacto, tal orden no hay. Aprende, señor pastor. En el nuevo pacto, tal orden no hay. No lo vas a encontrar porque no hay. Puedes leer desde Mateo hasta Apocalipsis y no lo vas a encontrar porque no hay. Lo único que vas a tener que hacer es argumentar sobre algunos textos bíblicos y torcerlas y hacerlos creer a los hermanos que se refiere. Y cuando no se refiere, ¿qué se refiere? Al diezmo, cuando en realidad no se refiere.
En el antiguo pacto está la orden del nuevo, que se debe de dar el diezmo. En el nuevo pacto, para pagar el diezmo al pastor, no existe. Así que, mis amados hermanos, son libres ustedes de esta pesada carga que se inventó Satanás por medio del pastor, a no ser que queréis ser esclavos, a no ser que queréis compartir su imaginación, pero eso es contrario a la orden de Cristo. Y hacer caso y dar el diezmo, a pesar de que no existe tal orden, es desobedecer a Cristo y perderse. No hay diezmo y punto. No existe. Te vamos a explicar. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9 al versículo 14. A ver, vamos a darle lectura. ¿Qué es lo que nos dice? Pero antes, como no existe un texto bíblico en donde indique que los cristianos tenemos que pagar el diezmo, como no existe, los llamados pastores utilizan este texto bíblico de 1 Corintios 9, desde el verso 9 al verso 14, para sorprender, engañar a los miembros y cobrarles el diezmo, cobrarles el dinero para su sueldo. El diezmo fue anulado, fue abrogado, quedó sin efecto. Por lo tanto, no puede haber ni un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento que diga lo contrario. Eso significa que cualquier texto bíblico que te saque el señor pastor son interpretaciones falsas, argumentos falsos que no tienen sentido, porque no puede haber un texto bíblico que diga que tenemos que dar el diezmo, porque eso sería entrar en una contradicción. En el caso de 1 Corintios del 7 al 14, voy a pasar a explicarles la verdadera interpretación de estos versos. Tome usted interés y anote, mi apreciado hermano, y esté muy atento a lo que voy a explicar. Analicemos entonces estos versículos y encontramos lo siguiente. Existe este texto bíblico de 1 Corintios 9, del 7 al 14. 1. No es sustento para solicitar el diezmo al pueblo, porque no aparece la palabra diezmo. Y si no aparece la palabra diezmo, es un pretexto. Decir que ese es el diezmo, no es el diezmo. No es sustento para solicitar el diezmo al pueblo, como lo hace el pastor. Ellos creen encontrar un sustento que no existe. Verso 7 dice así. Vamos a darle lectura entonces. El verso 7 dice así. Eso que dice el pastor, que ese es un sustento para pedir el diezmo. En primer lugar, no hay diezmo. No dice diezmo. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Amén. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Amén. Muy bien, ahí está. ¿Aparece la palabra diezmo? ¿Está en el versículo 7 la palabra diezmo? No está, ya vamos a verlo. Este texto bíblico de 1 Corintios 9:7 está en conformidad, está de acuerdo con el nuevo sistema de mantenimiento ordenado por el nuevo sacerdote del nuevo pacto
para llevar el evangelio al mundo. Esto que ustedes están lecturando, verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? No es diezmo. Esto está en completo acuerdo con el nuevo sistema de mantenimiento que ordenó el nuevo sacerdote del nuevo pacto, que es de la tribu de Judá, y él ordenó esto. No es diezmo. Y el diezmo ni del antiguo ni del nuevo se refiere dinero. No está relacionado con dinero. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? No hay diezmo. Aquí está en pleno cumplimiento de Mateo capítulo 10, versículo 8, y Lucas capítulo 10, versículo 9 y 10 también. Mis amados hermanos, el versículo 7 está en armonía, no con el antiguo diezmo, sino está en armonía con el nuevo sistema de mantenimiento que Dios ordenó a los discípulos. Lo vuelvo a repetir, no está el diezmo. Aquí hay palabras que faltan para que sea el diezmo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Pero por supuesto que tiene que comer. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Por supuesto que sí. Pero esto no es diezmo. Esto está en armonía con el nuevo sistema de mantenimiento. Entiéndanlo, con el nuevo sistema. Por eso, mi hermano, no te debes perder ningún estudio. Y hemos explicado cuál es el nuevo sistema de mantenimiento en el nuevo pacto. ¿Cuál es el sistema de mantenimiento en el antiguo pacto? Era el diezmo para los sacerdotes de la tribu de Leví, para que lleven el evangelio. Dios cambió al sacerdocio, lo botó a trabajar y lo puso a su Hijo Jesucristo como el nuevo sacerdote. No es de la tribu de Leví tampoco, para que se argumente. Es de otra tribu, es de Judá, que Moisés nunca lo habló como que iba a servir al altar. ¿Por qué? Porque tampoco Moisés lo sabía. Este texto bíblico de 1 Corintios 9:7 está en completa armonía, está de acuerdo con el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto, ordenado por el nuevo sacerdote del nuevo pacto para llevar el evangelio al mundo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? No es diezmo. ¿Quién planta una viña y no come? Ya te voy a mostrar eso. De su fruto. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma? No es diezmo. De la leche del rebaño. Este verso de 1 Corintios no está en desacuerdo, no está en contra de Mateo capítulo 10, 8, 9. No está en contra, ni de Lucas 10, 7, 5, 7, 9. Lo vamos a dar lectura para que usted pueda comprender esto que dice: el que planta viña no come, el que apacienta el rebaño no toma. Este está en armonía con el nuevo sistema de mantenimiento. Vamos a dar lectura, Mateo capítulo 10, versículo 8 y versículo 9, para que usted se dé cuenta. Amén. Gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, gratis recibisteis, dad gratis. Muy bien. Gratis has recibido
y debes de dar gratis. Pero si tienes derecho a tomar de la leche, si tienes derecho a comer de lo que te pongan. Ese es el nuevo sistema de mantenimiento. No cobrar, sino que ellos te van a dar. Y más claro lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 10, versículo 5, versículo 7 y versículo 9. Está en armonía con el sistema de mantenimiento del nuevo pacto. No está en armonía con el diezmo de atrás, sino con el nuevo sistema. 1 Corintios 7 al 14. Está en armonía con esto. No está en armonía con el otro. Con el otro tenías que dar. Aquí no. Aquí no. Vamos a darle lectura. Libro de Lucas. Lucas 10, 5, 7 y 8. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Ve? Están yendo a predicar. Este es el nuevo sistema, vayan a predicar. Y en cualquier casa donde vayan, digan paz sea a esta casa. Amén. Saluden. ¿Qué más dicen? El verso 7. Y posad en aquella misma casa. Y posad en aquella misma casa, imagínate. Y posad en aquella misma casa. Gloria al Señor. Amén. Comiendo y bebiendo. Ahí está. Comiendo y bebiendo. ¿Ve? Amén. Ahí está. Miren lo que dice acá, pues. El que planta una viña no come de su fruto. El que apacienta un rebaño no toma. Está en armonía con esto. Amén. Aquí no hay diezmo. Mi apreciado pastor, ¿por qué engañas? ¿Por qué engañas a la gente? Ya estás condenado, no te quiere otra cosa que recibir tu condena. Te lo dice la voz de la Reforma, para que de al menos, de alguna forma, te hemos recomendado incluso qué es lo que tienes que hacer. Puede ser que Dios te perdone, mi apreciado hermano. Puede ser que Dios te perdone. Ahí está, Lucas 5. La verdad, mis amados hermanos, que la hora nos ganó. Quisiéramos seguir, pero no se puede. Por eso necesitamos tener 3 horas, mi apreciado hermano. Mire que nos quedamos en suspenso. Nos hemos quedado en suspenso. Pero ya hasta ahí lo vas entendiendo. 1 Corintios 7 al 14 no está en armonía con el diezmo del antiguo pacto que fue anulado. Está en armonía con el nuevo sistema que Jesucristo ordenó cuando Él asumió el cargo de sacerdote. Mañana vamos a agarrar nuevamente para que podamos entender mejor este verso y muchos otros versos más, mis amados hermanos. Ustedes pueden preguntarme, no directo, porque me quitan la ilación acá. Ustedes, una vez que termino, ustedes pueden mandarme por el número telefónico o al WhatsApp o al Facebook su pregunta y yo le estaré respondiendo por escrito también. Señor, porque si no vamos a ser placeros, porque ustedes no entienden, no comprenden lo que estoy explicando. Primero escúchenme y luego dirán lo que tienen que decir. Muy bien, mis amados hermanos, nos hemos quedado en suspenso hasta ahí. Pero lo cierto es que concluimos que 1 Corintios 7 al 14, al menos los primeros versículos, no está en armonía con el diezmo. Por eso es que no aparece la palabra diezmo. Pero sí está en armonía con el nuevo sistema de mantenimiento que Jesucristo dio a sus discípulos cuando vayan a predicar. Ahí nos quedamos, mis amados hermanos. El día de mañana no falten. Sigan, continúan viendo el programa. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted
y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó.